Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con Gustavo Segre. Hola Gustavo, ¿cómo va? Muy bien, gracias por llamar y gracias por invitarme a este proyecto. Al contrario, muchas gracias por acceder a la entrevista. La idea es entrevistar, conocer qué piensan más allá de las coyunturas y más allá de las coyunturas a los próximos candidatos a diputados por este espacio difícil de calificar porque cada uno se autopercibe de una manera distinta, pero bueno, digámosle, no sé, el liberalismo, la centroderecha, la no izquierda, Sí, no sé, ¿cómo te definís? no populista, Tengo problemas con la palabra populista. Porque todo el mundo- porque porque claro, porque el populismo no me dice mucho. Populismo es lo que no le soy gusta al contra el otro. socialismo, Contra el pero no socialismo, me, ahí sí, estamos. contra el socialismo, pero no me identifico en izquierda y derecha porque entiendo que los instrumentos tienen mejor sonido cuando se tocan con las dos manos. Entonces me cuesta decir soy de la derecha, obviamente, no soy de la izquierda. Esto es claro, no soy de la izquierda. Pero interpreto que una de las carencias que tiene el liberalismo es la afectación hacia la gente de suponer que no nos importa lo social. Y no es correcto. Entonces, hace unos días atrás, Javier Milei me denominó un liberal de izquierda. Yo nunca había visto un liberal de izquierda, pero no me desagradó. Se usa No me cada tanto. desagradó. Claro, no me desagradó porque a mí me interesa lo social. Lo que pasa es que creo que el Estado debe dar oportunidades, no dinero, y que además no debe descuidar la cuestión social, pero con el objetivo de terminar con la pobreza, no hacer que los pobres no reclamen, que es otra cosa diferente. Complicado. Lo que pasa es que, Claro, ¿y te parece que es función del Estado terminar con la pobreza? no, es función del Estado dar los argumentos y las herramientas para que la gente salga de la pobreza. No es función del Estado terminar con la pobreza. Tiene que generar políticas de Estado para que quien quiera pueda salir de la pobreza. Pero yo no puedo obligar a la gente, no, vos tenés que dejar de ser pobre. Y de repente alguien dice, a mí me gusta ser pobre. Bueno, seguí siendo pobre, pero seguí siendo pobre a tu responsabilidad. No me saques plata a mí para vos ser pobre. Te vas a presentar candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, o precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Soy precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires y faltan un montón de obstáculos a superar. Tener el partido La es gente, la uno. gente no sabe muy bien porque los partidos que se conocen son partidos grandes que no tienen ese problema y que ya están más que institucionalizados, pasados de institucionalizados, pero contalo, es un guiso importante Es presentarse. un guiso importante y además tenés dos opciones. Dentro de la línea liberal, donde por un lado en Capital Federal o en la Ciudad de Buenos Aires está Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, estoy yo. La idea es que haya varios candidatos o precandidatos que tendremos. Primero que tener un partido. Republicanos Unidos está en proceso de formación ante la justicia electoral. Que ya es Ese un es el signo, primer obstáculo. que ya Ese es es el un primer signo obstáculo. importante. Bueno, pero eso generó la unión de cuatro, en realidad en la Ciudad de Buenos Aires, tres proyectos. ¿Por qué? Nosotros teníamos en Unidos una buena cantidad de afiliados, pero nuestro proceso estaba muy lento. Mejorar tenía un proceso más avanzado, pero se había estancado en la cantidad de afiliados. Y empujar los afiliados les llevaría más tiempo que los plazos electorales. Recrear tenía un candidatazo, que es Ricardo López Murphy, pero no tenía un proceso y no tenía una cantidad de afiliados importante. Entonces, ¿qué hicimos? Como se dice aquí en Brasil, se une lo útil y lo agradable. Entonces dijimos, bueno, unimos lo útil y lo agradable, conformamos, nosotros con los afiliados de Unidos los llevamos al proyecto que ya está en curso en la justicia electoral de Mejorar, se le cambia el nombre, deja de ser Mejorar, pasa a ser Republicanos Unidos, se incorpora a Recrear con Ricardo López Murphy y teníamos la sopa perfecta, o sea, teníamos el condimento, el fuego y la sopa. Era una Entonces estaba demanda bárbaro. aparte, ¿no? Una demanda por lo menos en redes, que se unan, que no vayan separados. ¿La Era la escucharon idea, y eso? ahí tenés siempre un problema de egos que es característico del liberalismo, y nosotros de alguna manera elegimos el camino más largo. ¿Por qué? ¿Cuál era el más corto? El modo, y esto no es una crítica, son estilos diferentes, proyectos diferentes que tiene Avanza Libertad, donde Avanza Libertad depende de un partido de la UCD, que ya tiene la conformación como partido, y que días atrás en la provincia de Buenos Aires caducó, con lo cual el proyecto de ese partido no lo pueden usar. Entonces Para corres ese explicarle a la riesgo. gente, los partidos, hacer un partido es una cosa
una tarea medio titánica, Sí. y de plata, de tiempo, de gana, de voluntad, de muchas cosas. Muchos voluntarios, además. Sí, sí. Y Muchos además, voluntarios. y además hay que sostenerlo eso. O sea, Sí. se fijan, sí, cada año tienen la misma cantidad de afiliados, tienen que sostener un piso en las elecciones. O sea, eso, cuando dicen, ¿por qué no hacen un partido? ¿Por qué no se juntan? Bueno, no es sencillo. El esfuerzo que hace la gente que quiere hacer política por fuera, digamos, por los márgenes, vamos a ponerles esta metáfora, es muy enorme. Bueno, conclusión. El sistema está hecho para que nadie entre. Sí, sí. Cerraron la puerta, pusieron candado, una traba y no entra nadie más. No, claro, bueno, nosotros elegimos ese camino para no depender de tener que alquilar o comprar o aceptar un sello como cualquiera que ya existe, y esto es un negocio en la política, donde viene alguien que tiene un partido, pero no tiene nada, pero tiene el partido, y te dice, yo te doy el partido. ¿Por qué? Porque el Estado le paga a ese partido la impresión de las La boletas. impresión de las Entonces boletas, exactamente, sí. se queda con plata. Que O te dice, si se cambiara el sistema, gran parte de ese negocio, por no decir casi todo, se terminaría. por supuesto, entonces nosotros elegimos ese camino, y si no fuera posible en el 2021, será posible en el 2023. No depender de un sello prestado, alquilado, lo que sea, porque además eso da la pauta de una tranza maquiavélica en la política de la traición. O sea, es que había una definición de política que es, la definición académica de política es el arte o la ciencia de administrar, gerenciar, conducir los destinos de una nación. La definición de Menem era el arte de lo imposible. Y mi definición es el arte de saber cuándo alguien te va a traicionar. Esa es la definición de política. Entonces, claro, ¿cómo evitas eso? Bueno, no tenés como minimizarlo al punto de no correr ese riesgo, pero ocurrió en las elecciones pasadas, donde el Frente Despertar de José Luis Espert estaba vinculado a un partido de ASEF que Juntos por el Cambio terminó ofreciéndole un lugar en la lista y le retira el partido, con lo cual José Luis Espert tuvo que ser desesperado a buscar un partido, porque él no tenía partido, le estaban prestando un partido. Eso es lo que queremos evitar, no depender de nadie que el día de mañana pueda traicionarte o traicionar a los objetivos del proyecto partidario. Y por eso es lo que estamos haciendo. Republicanos Unidos tiene una característica muy interesante, y ahí viene el segundo desafío, que es ganar las internas partidarias. ¿Qué es? Bueno, irá Ricardo López Murphy, sé que Yamil Santoro se precandidata también, voy yo, iremos un interno. Ok, va Ricardo López Murphy primero y va Yamil Santoro tercero, tiene que ir una mujer, y yo voy quinto, tiene que ir otra mujer. Ponele, no importa. ¿Quién determina eso? Los afiliados. Y de repente el afiliado, uno dice, bueno, Ricardo López Murphy es la persona más conocida, con una trayectoria impresionante, con una Impecable. ética a toda prueba, pero de repente los afiliados de Republicanos Unidos, que en su gran mayoría fueron por el proyecto de Unidos, dicen, no, nosotros lo queremos votar a Gustavo Segre. Oh, ¿y ahí qué pasa? Y ahí voy yo primero. ¿Y ahí cómo hacemos? Y bueno, los afiliados me eligieron a mí. Yo tengo que ir primero. Che, una Entonces, consulta con esto que dijiste, primero, segundo, tercero, ya que estamos. ¿Qué te parece la ley de cupos? ¿Qué te parece eso de tener que poner una mujer en el medio cuando ustedes son claramente, digamos, en Unidos está además Agustín Echevarne, no va a está... ser candidato. Agustín no va a ser No va a candidato, ser Fausto candidato. tampoco, no, Miguel Boyano tampoco. Nosotros tenemos mujeres muy importantes, pero poco conocidas. No, Y a ver, eso es un problema, porque a veces sin duda, pero yo no estoy diciendo de las mujeres que tienen, no sé quiénes están, pero supongo que estaba Nati Motil con ustedes, Timotil, que es una Vicky divina Flores absoluta, Tirán, Vicky Flores Mari Tirán. Bianchi, está Gabriela Malerva, hay mucha Hay gente y mucha muy gente tal cual, competente. pero Pero el convengamos que problema no es son que conocidas. no son conocidas, lo que no quita que sean muy buenas, pero no Sí, son conocidas. pero, Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Alguien te pará, mete porque diciendo, tenés que estar ahí. me estás haciendo populismo vos. Estamos de acuerdo que yo conozco por lo menos a Vicky y conozco a Nati, y son unas divinas. Además, infiero que además estando con ustedes deben ser mujeres muy inteligentes y muy preparadas. Pero lo cierto es que no son candidatas competitivas. No son conocidas, no son candidatas competitivas. Entonces, ¿qué es lo que pensás de la ley de cupo? Ahí Yo no te... estoy de acuerdo. ah, Para mí no estoy de acuerdo por una cuestión de ningún cupo. El cupo tiene que ser por mérito de la persona, no por imposición del Estado.
Porque de repente vos decís, entonces tiene que ser, la segunda tiene que ser mujer. No, puede ser la primera mujer. ¿Por qué la segunda tiene que ser mujer? De repente la mujer tiene que ir primera, no segunda. Si gana una interna, va primera. Sí, ¿Por qué sí. tendría que ir segunda? El punto que también se da es que hay muchas menos mujeres involucradas en política que hombres involucrados en política. Entonces de repente vos cubrís un cupo femenino con alguien que no tiene demasiada voluntad, pero había que poner a alguien que era mujer. Sí, Y sí, eso exactamente. es malo inclusive para la mujer, porque en definitiva, ante los ojos de los machistas, que no soy, te van a decir, viste, llegaste por el cupo, no llegaste porque vos tenés Pero capacidad. es que es la realidad, es que ponés gente menos competitiva para cumplir con una burocracia sin sentido. Bueno, pero Em, ese es el segundo desafío, falta el sí, tercero. El a tercer ver. desafío, son 4 en total, hasta llegar al Congreso. El cuarto es ganar las PASO. Y en el sistema de las PASO, es decir, bueno, ¿quién ganó? Y bueno, ahí competiremos con Javier Milei, ponele, que va a estar en un proyecto liberal, en otro proyecto partidario. Bueno, ahí imaginemos, Javier Milei ganó, ponele. Bueno, entonces va el primero. No, ganó Ricardo López Murphy. Va Ricardo López Murphy primero por el contexto de la representación liberal. No, ganó Gustavo Segre. Bueno, Gustavo Segre va primero por el contexto liberal. Después va una mujer, que no sabemos quién será, que será determinada también por esa interna. Tercero va un hombre, cuarto va una mujer, quinto va un hombre, o al revés. De repente va una mujer primero y yo voy segundo, o como sea. Y ahí va el cuarto desafío, que es que la gente te vote en la elección. O sea, esto es muy incipiente. Son etapas que hay que cumplir. Son etapas apasionantes y además etapas que son muy interesantes de desarrollar porque lo que queremos en Republicanos Unidos es una política diferente, con gente diferente, con personas que no necesitamos de la política porque nos va bien el sector privado, pero en realidad lo que queremos es tomar esa esencia de los políticos y los idiotas de la Grecia antigua que decía, ¿cuál era la diferencia? La grieta en la Grecia antigua era políticos por un lado, idiotes por el otro lado, de donde proviene la palabra idiota. ¿Y cuál era el concepto? El político era aquel que resignaba sus cuestiones individuales en pro de la sociedad. Fíjate qué diferencia. Resignaba sus activos, resignaba su patrimonio para ayudar a la sociedad. Y el que no se involucraba recibía el nombre de idiotes. Era aquel que continuaba teniendo su proyecto personal. Bueno, queremos dejar de ser idiotes para empezar a ser políticos. Parece casi inclusivo. Escuchame una Sí. cosita. Acá voy, con lo que acabas de decir, voy con algo que les pregunto a todos. Vos tenés una carrera, vivís a caballo entre Buenos Aires y San Pablo. San Pablo, sí. Ahora te voy a preguntar qué es lo que haces habitualmente, pero tenés una carrera periodística. Entonces, tiene que haber. El periodismo es, te diría, en este año más, el año pasado un poco menos, este año mucho más, pero no es mi principal actividad. El periodismo no es mi principal actividad. ¿Qué haces? Yo tengo una empresa hace 31 años que administra otras empresas en 5 países. En San Pablo está la central, pero está en Argentina, en Estados Unidos, en México y en Australia. ¿Administra empresas de qué? De cualquier, o sea, Empresas que quieran venir de Argentina para Brasil, de Estados Unidos a Australia, de Australia a Brasil, de Brasil a México, y eso es lo que hacemos hace 31 años con mi hermano y otro socio, tenemos la compañía, nos va muy bien. En el 2020, curiosamente, fue uno de los mejores años de los 31 que tenemos, y el periodismo para mí empezó siendo una cosa que me gustaba. Por eso yo decía en mis redes sociales, no soy periodista, hoy cambié, pero no soy periodista porque yo no estudié periodismo, por eso decía que no era periodismo. Ejerzo la profesión a partir de la corresponsalía para la Nación Más, pero yo no estudié periodismo. está bien, más a mi favor. Tiene que haber alguien en la familia, en los amigos, en la empresa, alguien que te diga, Gustavo, dejate de joder, ¿para qué estás haciendo? No me digas Un no, montón de todos gente. me apoyan porque no te lo voy a creer. No, no. Empezando por mi hermano que es mi socio, dice, pero déjate hinchar, nos está yendo bien, ¿para qué te vas a meter en ese despelote, qué sé yo? Bueno, la familia apoya y hay un tema que no es menor. Mi padre viene de la política, de la esencia de la política. En el patio de mi casa materna y paterna
se creó el movimiento de Renovación y Cambio, que después lleva a la presidencia de la República al doctor Ricardo Alfonsín. Mi padre hacía campaña con Ricardo Alfonsín durmiendo en la misma cama. O sea, había una amistad importantísima, increíble Vos te das cuenta de entre estas ellos. declaraciones. Sí, bueno, pero vos fíjate, Alfonsín, y cuando mi viejo me dice, no, yo soy muy amigo de Alfonsín, yo le decía, ajá, sí, claro. Yo tenía 17 años, 18 años, y un día me dice, yo te voy a mostrar que soy amigo de Alfonsín. Y fuimos a la calle Santiago del Estero, que estaba una de las oficinas del doctor Alfonsín, y cuando se abre la puerta, abre Alfonsín y le dice, me dijo, ¡Polerita! Y se abrazan. Digo, wow, eran amigos en serio. ¿Y por qué le decía Polerita? Porque agarraban el auto de mi viejo y se iban a hacer la campaña a lo largo de la provincia de Buenos Aires, y mi viejo andaba con una polera que se la iba subiendo porque era la única ropa que tenía, entonces para que no se notara que estaba sucia, se le iba subiendo, y Ricardo Alfonsín le pone polerita, el doctor Alfonsín le pone polerita, y era la esencia de la política, entonces, y mi viejo nunca se quiso involucrar en la parte ejecutiva. O sea, él tuvo una carrera en el Banco de la Nación Argentina, 39 años, desde que era muy chiquito hasta que se termina jubilando, y nunca aceptó ningún cargo público, porque a él le gustaba su trabajo en el banco, pero siempre llevó la política en la sangre y es el que más me motiva junto con mi familia. O sea que solamente tenemos una sola persona consciente en esa familia, que es tu hermano, que te dice, Sí. Y mi rascale mamá ahí. tampoco quiere. Mi mamá empezó diciendo, no, no hagas eso, la política es sucia, es una mafia, y qué sé yo. Y empezó a ver que las amigas con los videos que yo hacía, cantando en el auto y cambiándole la letra a la música y haciendo videos de batalla cultural, recibía los videos de las amigas y decía, ah, me gusta lo que dice tu hijo, puede ayudar a cambiar el país. Entonces empezó a cambiar un poquitito y hoy, si puede, la pandemia está evitando eso, me acompaña a todos lados que puede. Está bien. ¿Y cuánto estás en Buenos Aires y en San Pablo? ¿Cómo podés, porque es complicado, entre los confinamientos, las restricciones, todo esto, y que estás en dos ciudades distintas, en dos países distintos, ¿cómo haces para hacer la política? Bueno, Que por los es un videos. desgaste, claro, porque es un desgaste, digo, la calle, se pierde un Sí. poco la política del contacto, de escuchar a la gente y demás. Yo creo que las cosas fueron cambiando y de alguna manera la pandemia en ese punto me ayudó, porque yo no tendría cómo competir con alguien que está todo el día en el territorio hablando con Claro. gente y yo estando en otro país. Y esto es algo obvio. Pero mi presencia en Argentina es antes de la pandemia una vez por mes, me quedaba entre 7 días y 10 días. Eso era por la empresa, por el periodismo y por el partido. Además, estoy escribiendo un libro, terminé otro recientemente. El tema de todo lo que tenga que ver con las conferencias para mí era una nutrición del contacto con la gente, presencialmente hablando. Y cuando empieza esto de la pandemia, estuve 7 meses sin poder ir y sin poder ver a mi madre. Luego empecé a ir, fui para su cumpleaños en octubre, fui octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo ya fue la última vez que fui, porque ahora pensaba ir a fines de marzo, principios de abril, y con la restricción de los vuelos no me fue posible. Pretendo estar en el momento del cierre de las listas de los frentes, que es en junio, ojalá pueda antes, por supuesto, y a partir de ahí sí me quedaría para hacer la campaña presencial, pero estoy utilizando bastante bien las redes sociales. El WhatsApp para mí es fenomenal, es un invento maravilloso, y me doy cuenta del efecto porque empiezo a recibir mis propios videos. Entonces eso muestra que el video circula, y algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero encontré, creo, una forma diferente de llamar la atención a la gente cantando músicas a las cuales le cambio la letra original y hago canciones de protesta. Lastre, Lastre a pulmón fue una, Usted es el culpable, No sé tú, a su manera, en que Alberto le canta a Cristina, que gobierna a la manera de Cristina. Ahora sale La Media Vuelta, que es Cristina le canta a Alberto, entonces Veo dice, que Luismi marca una tendencia marca increíble. boleros, a mí me gusta cantar boleros, pero esta canción dice, te irás cuando yo quiera que te vayas, y si quieres que algún día te defienda, harás lo que yo digo y no discutas, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Eso le canta Cristina a Alberto, y ese es el que sale. Entonces, con esos videos
me permite tener más exposición y ser más conocido, y el día de mañana, cuando alguien vea que soy candidato tanto en la interna partidaria, bueno, la gente del partido obviamente me conoce, pero en una PASO o en una elección, podrá vincular, y ahí sí es oportuno el tema del periodismo, porque todos los días me meto en la televisión, en la casa de la gente, no obstante que hablo de Brasil y no de Argentina, ¿no? Claro. Ahora, sos liberal de toda la vida? ¿Tenés una formación radical? ¿Tenés una formación académica liberal o sencillamente en un momento dijiste esto no me cierra ninguna de las ideologías, de las agendas, de las cosmogonías de los políticos que veo? ¿Desde cuándo sos liberal? Yo tuve una juventud como la de gran parte de la juventud de mi época, en que nos poníamos la camiseta del Che Guevara y no entendíamos por qué, pero era moda, había que usar la camiseta del Che Guevara, roja, claro, y era un momento muy difícil. Yo entré en la Universidad de Buenos Aires con 16 años, era muy chiquitito, y ¿Qué en ese estudiaste? momento, economía, Economía. economía. Yo quería ser actor y mi papá no me dejó. Entonces me dijo, no, anda a estudiar economía. Había empezado la primaria con 4 años, la secundaria con 11 años y rendí el examen de ingreso en la UBA y aprobé con 16. Entonces era como, estaba un poco desfocado porque se veía todo el despelote, el final de lo que era el gobierno del proceso militar, claro, y estaba medio desencajado. Ahí no recibí adoctrinamiento que yo recuerde en la Universidad de Buenos Aires, pero me di cuenta que estaba todo mal desde el punto de vista abuelos peronistas. Mi abuelo peronista a morir había sido, mi abuelito había ¿Tu sido por abuelo de parte de? parte de madre, de Ah, madre. qué linda las Navidades ahí, ¿no? Entre tu Sí, y por papá. parte de padre, no, y por parte de padre, mi abuelo, por parte de padre, era cualquier cosa menos peronista, era antiperonista. Claro, por eso digo. Entonces, terrible. Pero yo lo entendía a mi abuelito. ¿Por qué? Él no había tenido estudios, fue mozo de Perón, él fue mozo de Perón, y él consigue crecer en función de una política del inicio del peronismo, donde era claro que había que defenderlo, para él, en su visión, había que defenderlo. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Mi viejo, en la explicación económica de banco toda la vida, me decía, Gustavo, hay una cuestión muy simple, que funciona en tu casa, en tu empresa y en tu país. Vos nunca podés gastar más de lo que recaudás. Esto es un punto pacífico para cualquier persona. Cuando ocurre eso en mi casa, yo lo que hago es, tenemos que bajar el gasto. Cuando ocurre eso en la empresa, decís, o aumento la facturación y o bajo el gasto, equilibrio de nuevo. ¿Y en un país qué haces? Bueno, o emitís dinero que genere inflación, o emitís deuda, que alguno va a tener que pagarlo, y generalmente es el pueblo, aunque no se dé cuenta, o haces un financiamiento a través del aumento de los tributos, que es lo que hacen los incompetentes de turno, o bajas el gasto. Bueno, se aplican los tres primeros, pero bajar el gasto, nunca nadie habla de Nunca bajar el pasa, gasto. jamás, jamás. Y Argentina está en un proceso crónico donde en 120 años, en 9 gastó menos de lo que recaudó. De 120 años, desde 1900, solamente en 9 gastó menos de lo que recaudó. Entonces, eso explica por qué estamos en la situación que estamos. Y ahí empecé a interesarme por la lectura liberal, fanático de Alberdi, la Constitución de 1853, y decís, esto tiene mucha lógica. Carlos Pellegrini, Sarmiento, Roca, decís, no, pará, esto era lo que había que hacer. ¿Por qué no? Y si hoy uno lo analiza, decís, ¿la base cuál era? La educación. Uno de los pilares era la educación para un país próspero. Pero este tipo de propuestas populistas o socialistas, o como vos quieras llamarlo, es verso puro que apuntan a la educación, porque no existe ninguna encuesta a nivel mundial que gente educada vote populismo. No hay. Entonces dicen, no, nosotros queremos que la gente estudie. Y cuando se corta el micrófono te dice, todo mentira, porque si estudian no nos votan, chicos, no, no queremos que estudien. Bueno, de Y hecho, decimos, digamos, los índices de educación que un tenemos son cada desastre, vez, un aumentan el desastre. presupuesto y bajan el índice educativo. Pero porque nivelamos para abajo, además. ¿Qué haces? Ah, no importa, los chicos hay que aprobarlos. Pero si no saben cómo hacemos, bueno, no importa, hay que aprobarlos. El mercado después regula eso. El mercado después regula eso. Pero cuando vos tenés, hay una ecuación que es macabra y que genera la foto
de cómo está Argentina o por qué Argentina está así. Y primero lo hice en un desarrollo en la Universidad Paulista, donde fui profesor durante 10 años, y había en algún momento unos jóvenes que, no, porque el socialismo y el socialismo y el socialismo. Dije, vamos a hacer un semestre socialista, para ver si es tan bueno. ¿Qué les parece? Sí, dale, buenísimo, qué sé yo. Bueno, primera prueba. Alguien sacaba 9, otro sacaba 3, sumé todas las notas individuales y la dividí por la cantidad de alumnos. Y le dije, chicos, todos tienen 5. Claro, el que había estudiado y sacó 9 me quería matar. Pero el que no había estudiado y sacó 2, estaba feliz de la vida. Dijo, viva el socialismo. ¿Por qué? Y porque vos le sacaste nota a alguien que estudió y me la diste a mí que no estudió. Aplicalo a lo que quieras. Le saco plata al que trabajó y se la doy al que no trabajó. Le saco plata al que se educó y se la doy al que no se educó. Ponelo de la forma que vos quieras. Viene la segunda prueba. El que había estudiado dijo, yo no voy a estudiar para que estos vagos que no estudian se lleven mi nota. Y el que no había estudiado no leyó ni los títulos, porque dijo, yo no voy a estudiar, hago la plancha, total, es tonto que estudia, me empuja a mí para arriba. Y sacaron 3. Todos se quedaron de examen, todos. Se fueron a quejar, pero en manada, los capitalistas con el coordinador. Me dijeron, esto es imposible. Me dijo, Gustavo, no puedes hacer esto. Digo, no, yo les quería mostrar las virtudes del socialismo. No, 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 de ninguna manera. No, no, pero no puede ser. Le dije, además, les cuento a los socialistas del grupo que si no estudian, todos están reprobados. Con lo cual, ¿cuál es el sentido? Por lo menos dejen que los que estudien aprueben y les van a dar trabajo a ustedes que no estudian. Ahora, decime una cosa. Dijeron, ahí te pregunto, en tu visión, te doy la varita mágica, no de diputado, la capacidad de rediseñar el Estado. ¿Cuánto Estado? ¿Cuántos ministerios? ¿Qué porcentaje del PBI? ¿Cuánto Estado te parece el ideal? Varita mágica. El mínimo posible, el mínimo para que... No, pero yo pondría, no sé, 5 ministerios. Como pondría 5 asesores para el bloque, no para cada diputado. Hoy tienen 20, 30, es una barbaridad. Es una percha de militantes. Y cuando llegue a la Cámara de Diputados, voy a llamar a concurso para los asesores. No voy a poner militantes de Republicanos Unidos. Que se presenten a concurso. Y alguien me dijo, ¿y si el concurso lo gana un kirchnerista? Será bienvenido, porque yo no lo quiero para que me adoctrine, quiero que me ayude a recuperar parte del país. Si él sabe de algún tema, no me importa lo que piensa, me importa el contenido intelectual. Claro, ahí vos llegás a la Cámara de Diputados, vamos a ser sinceros, llegás en una situación de mucha debilidad, de mucha soledad. Las opciones de derecha, las opciones liberales, las opciones de las ideas de la libertad, el nombre que querramos ponerle son minoritarias, vamos a poner. Entonces, llegás totalmente, solo, somos conscientes de eso. ¿Qué haces? Solo con la bandera, solo con la bandera. Tipo, ¿Y ahora qué hacemos? Solo ninguneado, tus proyectos, y van a decir, sí, Gustavo, déjalo acá, vamos viendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a llamar la atención? Ponele que sea el único... Vos en realidad sos bastante innovador para llamar la atención, así pelás unos videos. Sí, pero ponele que sea el único. Ponele que sea el único diputado liberal que entra al Congreso. ¿Qué haría? No voy a llorar. Lo primero que hago, presento la ley de reforma laboral, la ley de reforma sindical, la ley de reforma tributaria, la ley de la ficha limpia, abolir la lista sábana. Entonces, ¿y qué van a votar alguna? No, ninguna, no me van a votar dar ninguna. Ni 5 de pelota. Nada. Soy consciente de eso. No pasa ni de la comisión. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Utilizando los afiliados, las redes sociales, toda la parte de territorio, todo lo que pueda a través de la prensa, diciendo, mire, el motivo por el cual presento esta ley es que esta es la ventaja y el beneficio para el país. Pero estos señores que son gobierno y estos señores que dicen ser oposición, no lo votan. Con lo cual, para las próximas elecciones, si quieren que el país mejore, metan más gente como yo acá adentro para que me ayude a empujar un poco más, porque solo no voy a conseguir. Y hay que trabajar en 2 formas de la receta, si fuera una receta de cocina. Primero, mirar que no se te queme. Y segundo, mirar que salga rica. Porque hoy lo que están haciendo todos es, che, que no se nos queme la comida. Y salió muy salada. No importa, lo importante es que no se nos quemó. No. Lo que tenemos que hacer es mirar las 2 cosas. Trabajar en lo urgente
y en lo importante. Yo atendería con mucha, pero con mucha prioridad a los chicos chiquititos para que tengan una alimentación buena, los chicos chiquititos, que le dé un desarrollo cognitivo para que de acá a 10 años no tengamos un montón de gente dependiendo del Estado, como hoy tenemos. Y vos fíjate, Karina, una cuenta. En la clase media en general, que tiene una educación un poco mejor, porque los padres pudieron, porque aprovecharon. Yo estudié en colegio público, y mis padres me consiguieron comprar una zapatilla de las 3 tiras cuando tenía 15 años. No había plata. Mi vieja laburaba de profesora particular, y mi viejo laburaba en el banco y en un taxi a la noche. ¿Y eso por qué? Bueno, había que dar el ejemplo, había que estudiar. Yo era consciente que había que estudiar. Cuando vos tenés una clase media, en general, a partir de los 24 años, tienen 2 hijos por familia. Clase media. ¿Por qué? Yo tengo 2 hijos. ¿Por qué? Bueno, nosotros resolvimos con mi esposa tener 2 hijos porque era lo que podíamos ayudar a estudiar. Podíamos bancar con ropa, con comida, con casa, con estudios. No tenés 14. En la clase baja, que no tiene educación, lamentablemente, empieza a los 16 años a tener hijos y tiene un promedio de 4 hijos. Quiere decir que en 48 años, 24 y 24, la clase media tuvo 4 hijos y la clase baja, y no es despectivo esto, tuvo 12. Todos votan. ¿Cómo haces para que esos 12 que dependen del Estado dejen de depender del Estado cuando en función de las carencias económicas de la familia no tienen para comer? Tenemos más del 60% de los chicos chiquititos pobres. ¿Por qué? Porque tienen muchos hijos. Y esto no quiere decir, no, vamos a controlar la natalidad. No, no, lo que tenemos que hacer es que el Estado no se meta y que pueda dar la persona en la dignidad estudios para que esos chicos el día de mañana tengan un futuro mejor. Hoy cuando vos le preguntás a una persona de clase baja que vive carenciada, ¿cuál es tu principal problema? Y te vas a encontrar con que no es comida, no es salud, no es inseguridad, es la falta de un futuro. ¿Qué es lo que ven cuando miran adelante? Nada, no hay nada. Entonces, por eso hay que trabajar en lo urgente y en lo importante, en devolverle la visión de futuro a la gente que hoy no lo tiene. Y eso es lo que queremos hacer a través de las propuestas liberales. Te pedí una obra y me la hiciste difícil porque casi todos me dieron obras de artistas reconocidos y vos me mandaste una obra de tu mujer. Sí. Y entonces, tengo muchas cosas para preguntarte de eso. Es una obra que es un homenaje, una revisita, una versión de una obra de Diego Velázquez, ¿no? Sí, Es el Cristo el crucificado. Cristo crucificado, una obra que está en el Prado, una obra muy maravillosa. Y ahí tu mujer le da unos tintes muy, muy fríos, muy azules. ¿Qué es lo que te identificó con esa obra? Una que me puedes decir es que la hizo mi mujer y ya está. No, O ahí de aprovecho para hacer otro comentario. Yo jamás me refiero a Sandra como mi mujer, digo que es mi esposa. Porque cuando vos decís mi mujer suena posesivo. La mujer no habla de su hombre, habla de su marido. Por eso me suena feo cuando alguien dice mi mujer. No, no, es mi esposa, es mi compañera, es lo que quieras, pero no me suena feo cuando uno dice mi compañera suena un mujer. poco peronista. No, sí, es verdad. Bueno, no voy a decir camarada, mi camarada, no, Claro, es mi esposa. empeora, empeora. ¿Y por qué me identifica? ¿Por qué me identifica ese cuadro en particular? Sandra pinta porque le gusta, es una artista plástica de voluntades, porque hizo cursos, pero tiene un talento natural. Dentro de ese talento natural identifica 2 cosas, el rostro, que es muy difícil, y las manos, que es muy difícil de pintar. Y recuerdo que la primera vez yo llegué a mi casa y me dijo, no es nada diferente. Yo empecé a mirar y dije, a ver, el pelo está igual, algún anillo, no vi nada, y me dijo, no importa, olvida, no te preocupes. 2 meses después, entro a mi casa y digo, qué lindo ese cuadro. Me dice, ¿te acuerdas que hace 2 meses atrás yo te pregunté si veías algo diferente? Ese cuadro. Un cuadro de toda la pared, no es el Cristo, que lo había pintado ella y me parecía espectacular. Sandra ganó premios en Brasil de pintura y un día,
cuando yo llego a mi casa, veo ese cuadro, que era el Cristo crucificado, monocromático, solo en azul, que ¿Qué era una tamaño tiene? relectura de la obra de Diego Velázquez. Debe tener unos 50 centímetros por 50 centímetros. No es muy grande, no es muy grande. Y cuando lo vi me emocioné. Y no fui el único. Cuando veía a la gente ese cuadro, era de emoción. Y lo curioso de esto es que Sandra demoró 2 horas para pintar ese cuadro. Ah, mirá. Y eso es como, esto es algo Una virtuosa. increíble. Y para mí es uno de los cuadros más hermosos que yo he visto en mi vida. Sí, y por eso me gusta. No, no tiene que ver con que lo haya pintado Sandra, pero obviamente guarda relación porque está en nuestra casa y qué mejor que tener un cuadro de una artista exclusiva en la familia. Claro, Cuánto arte hay en tu vida? mucho, porque desde los 4 años de edad en que mi vieja descubre que yo era hiperactivo, hoy le dicen TDDA, en la época era no para el pibe, no para Claro. el pibe, bueno, entonces fue en ese momento que me enseñan a leer y a escribir, porque mi mamá era profesora particular, de esos que eran medios duritos en el colegio, entonces lo mandaban la profe a la tarde o a la mañana cuando iba al colegio a la tarde, y mi mamá era profesora de baile también, de danzas españolas y folclóricas. Entonces, claro, había que entretenerlo a Gustavito porque era muy inquieto. Entonces me enseñaba a leer y escribir y me enseñó a bailar folclore a los 4 años. Sigo bailando folclore, Y estabas en todos los actos, decímelo. todo. Yo Cada hacía vez, las poesías, 25 de mayo, Gustavito baila. sí, bailaba en todos lados. Y con 15 años de edad yo seguía bailando y me llaman para formar parte del Ballet Nacional de Música y Danzas de Argentina, que se llamaba Los del Sur, para representar a la Argentina en Inglaterra, en 1980. Yo tenía 16 años. Cuando entro tenía 15 en el 79, cumplo 16 en el 80. Y viajé y representé a la República Argentina bailando folclore. Entonces, para mí, el escenario, el aplauso, el contacto con la gente, el llevar la cultura argentina al exterior, y lo hacíamos también, por supuesto, en todo el territorio de la República Argentina, era parte de mi vida. Y era la dicotomía, porque tenía el arte por el lado de mi vieja, por eso quería ser actor, y los números por el lado de mi viejo. Entonces era un equilibrio, bueno, y hoy no me asusta el escenario, no me asusta el contacto con la gente, si tengo que cantar o dar una conferencia para miles de personas, me Te sentís encuentro en cómodo, mi salsa estás en casa. Sí. totalmente, y se prende una cámara y es como si se prendiera el Abre, sol en el universo. abre la heladera y canta. Se prende la luz. Mi hermano dice que si confundo al picaporte con un micrófono, le hablo. Y, y eso tiene que ver con el arte. Y lees, te informás cómo, qué haces para entender el mundo, porque tenés una comprensión, digamos, más clara por estar viviendo en dos países de este fenómeno que es Bolsonaro y de lo que fue la transición hacia Bolsonaro. Te hemos escuchado todos en tus crónicas. ¿El resto del mundo cómo lo ves? El resto del mundo lo veo, depende de qué parte del mundo me preguntes, pero yo te digo cómo arranco mi día. Leo hasta, mira, te voy a mostrar para que veas que no es mentira. Aparece un remedio. Yo me leo hasta lo que viene del remedio. Si yo leo todo lo que aparece, lo leo. Y escucho mucho a gente que no piensa como yo. Y eso me permite aprender otras formas de ver las cosas. Porque si hablamos entre los que pensamos igual, no abrimos la La cabeza a famosa otras ideas. cámara de eco. Leo cosas de la historia, y me interesa mucho la historia, no por esa ansiedad de regresar en el tiempo, sino para analizar en la coyuntura de lo que pasó, por qué pasó y cómo adaptarlo a la coyuntura actual para que no pase de nuevo cuando fueron cosas malas y cómo adaptamos las cosas buenas. Pues no es lo mismo hablar, el pasado fue mejor. No, pará, no había internet, yo me acuerdo de haber esperado el cartero que pase para darme una carta de alguna noviecita, hoy eso no existe más. Hay lugares donde no hay personas que te atiendan para vos comprar algo, hay subtes en San Pablo que no tienen conductor, lo maneja una computadora. Entonces creo que hay que adaptarse, pero utilizo
una metáfora que dice que es imposible volver en el tiempo para escribir un nuevo comienzo, pero es totalmente posible imaginar un futuro para escribir un nuevo final. Epa, es muy, muy poético lo suyo. Si tenés que elegir un rumbo ideológico o de liderazgo en el mundo, obviamente sé que no coincidís con el kirchnerismo, pero en el mundo actual, Bolsonaro, Trump, Vox, Merkel, Macron, Johnson, Mete a todos en una... Putin. Sí, y metería a Alberto, a Cristina, no lo dejo, a Lula, los metería a todos claramente con una participación mayor de la derecha, no tanto de la izquierda, porque hay cosas muy valiosas en todos. Yo no me aventuro a decir que algo es malo por su ideología. Hay mucha gente que consiguió muchas cosas importantes con ideologías de izquierda. Hay un ejemplo de un programa en Brasil que lo hizo Lula, que se llama el ProUni, que permitió que personas que no tienen condiciones económicas puedan estudiar en la universidad. Y eso es muy valioso para mí, porque le da la oportunidad a aquel que quiere del esfuerzo, tenía que estudiar para rendir el examen, pero si aprobaba podía estudiar al igual que cualquiera que pudiera pagar para estudiar. Entonces, yo te diría que no hay un líder el que me identifique absoluta y ciegamente y decir, es este. Defiendo las ideas del libre mercado, defiendo las ideas del capitalismo, porque creo que el mercado regula y tiene el poder de regular todo, pero desde que se le den oportunidades a todos. Si no, limpia. Si no, es una guadaña que te hace ¡praf! Y te corta y te saca todo lo que no tuvo oportunidad a veces. Lo que no defiendo es que aquel que teniendo la oportunidad no quiso aprovecharla y que gente que se esforzó tenga que bancarlo. Y hay un ejemplo. Argentina está perdiendo importantes cirujanos y no lo vas a ver en ningún lado. Y pierde importantes cirujanos porque conozco el caso de uno, cirujano cardiovascular, excelente médico, que tuvo los 7 años de estudio en la universidad, 5 años de residencia, 5 de especialización cardiológica y 5 de especialización vascular. Tenés 22 años en todo eso. Y decís, ¿cuánto gana? 58.000 pesos. ¿Y cuánto gana un residente que se recibe de la universidad y empieza los primeros 5 años? 50.000 pesos. ¿Cuál es la motivación? Y ahí tenés la otra peor. Una familia que depende de la ayuda del Estado, tiene 20.000 pesos de la tarjeta alimentar, 4 hijos, 80.000 pesos. Entonces, esa gente lo que dijo es, yo no tengo lugar acá, me voy. Y se fue. Y me dijo, no tengo a quién enseñarle. Con lo cual, de la misma manera que en la época de Cristina se mataron las vacas y no había crecimiento agropecuario, las madres no teníamos vacas que pudieran procrear en un proceso de crecimiento agropecuario. Bueno, estamos generando un corte en el crecimiento de nuestra salud porque los médicos que deberían enseñarle a los de abajo se están yendo. Y te hago dos consultas más, te voy a hacer. La primera es, estábamos hablando del el arte y el cuadro que te emocionó, pintado por tu esposa. Es un cuadro religioso, pero nada, está también homenajeando, digamos, a un pintor magnífico, de una obra magnífica. ¿Sos religioso? Y si sos religioso, ¿cuánta religión hay en tu vida? O, pensándolo, si no sos religioso, ¿cuántos valores religiosos hay en tu vida? Bueno, vos sabés que dicen que los ateos dejan de ser ateos cuando el avión se empieza a caer. Sí. Ahí se terminó el ateísmo. Yo soy religioso, soy de una familia católica por el lado de mi mamá, ateo por parte de mi viejo, que no cree en nada, putea a Dios, dice que, y él putea y no pasó nada, con lo cual Dios no existe y qué sé yo. Yo le dije que estadísticamente le conviene creer en Dios, porque haciendo la cuenta es, si vos crees y no existe, no perdiste nada, pero si no creíste y existe, cuando llegas arriba, te pasan la boleta. Me considero católico, tengo una crucecita, uso una crucecita, me siento bien con ella, pero no voy a la iglesia católica porque me aburre. Si tengo que ir a un culto porque en algún momento necesito y a veces puede ocurrir, hace rato que no voy al evangélico porque me divierte. La música, el louvor, cómo atan la enseñanza bíblica, me parece muy marketinero, muy marketinero. Y de hecho íbamos con mi familia a cultos evangélicos. Bueno, en Brasil hay una impronta mucho más fuerte. Muy grande, muy grande. Entonces,
creo en Dios y en la libertad de creer en cualquier Dios, en un universo, en algo mayor, en algo superior, en lo que uno quiera creer. Respeto todas las voluntades desde el punto de vista religioso también, no cuestiono ninguna, y estimo que es importante tener algo mayor porque te da la tranquilidad a aquellos que creen de justificar cosas que ocurren, y esto a lo mejor para muchos es una tranquilidad, dice, bueno, se murió, y se murió porque Dios quiso. Y ahí te dice, y sobrevivió, gracias a Dios. O sea, siempre quedan bien parados, ¿no? En la cuestión. Yo agradezco a Dios por todo lo que tengo, creo en Dios, no creo en los padres, me parece que estamos muy atrasados con esa situación. Detesto la política. No crees en la institucionalidad, digamos. No, y además me parece terrible y lamentable que el Papa se meta en política. Yo creo que esas son cosas diferentes. Bueno, no deja de ser el líder de una de Por un eso, espacio, por eso de no un espacio debería, institucional. por eso no debería meterse en política, creo yo. Última, ¿te gustan los cómics? ¿Te gusta la literatura fantástica? ¿Te gusta personajes fantásticos? El que más bronca te dé, el que más te guste, el que más admires, que tenga un superpoder. A todos les digo y me salgo, a algunos sí, otros no, con una cosa políticamente correcta y encantadora. Un superpoder de un superhéroe que te guste, que lo podés usar, que te lo doy para usar en política. Vas a ir, o sea, estamos hablando de algo que no es que vas a estar con tus compañeros y lo brindás, no. Te doy un superpoder, algo que vos solamente vas a tener para usar en el Congreso. Bueno, no es un superpoder específicamente, pero del X-Men, el que podía cambiar y meterse en la cabeza de la gente. Chengret Eso me gustaría. o Javier, con Javier, con el exactamente, cerebro. Javier, sí. Sí. Eso me parece increíble, pero si yo te digo cuál era mi superhéroe en mi infancia, era el Caballero Rojo del Titanes en el Ring. Eso, ahí que querrías, super fuerza. Se te Me acerca un diputado como le encantaba. pasó a Fernando Iglesias el otro día, con una piña sale volando. No, yo no le pegaría a nadie, soy contra la violencia en todos los sentidos, Bueno, el Caballero pero Rojo era, mucho no iba a tener. pero era de los buenos, era de los buenos. Yo me siento identificado en ese sentido así. Yo nunca comienzo un ataque de nada, pero me sé defender si alguien me ataca. Y si pudieras Ese es, meterte en la cabeza de todos, si tuvieras los poderes del profesor Javier, ¿qué haces en el le diría, Congreso? bueno, le pediría que piensen en el futuro de la gente y no en el futuro individual de cada uno. Buenísimo. Bueno, Eso. Gustavo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, me encantó charlar con vos. Me quedaron temas, del país, del mundo, Cuando de quieras. visiones distintas. Me encantó charlar, es muy divertido y te agradezco mucho el tiempo y nos vemos. Gracias a Hasta la vos. próxima. Yo tengo una filosofía que es lo importante es ser feliz. Y esa felicidad no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la esencia de la vida. Yo tuve cáncer de piel y No ahí alguien sabía. te toca el timbre y te dice en cualquier momento te vas. Y ahí te cambia todas las prioridades y por supuesto en la felicidad está absolutamente todo, desde que tu felicidad no genere una infelicidad para otro. Pero recomiendo a toda la gente, no le den pelota a la plata, hagan lo que los hace felices, que la plata va a ser consecuencia de esa felicidad. Excelente. Buena campaña. Gracias, que sigas bien. Abrazos.